nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. El saludo para don Álvaro Olvero, la hora de don Álvaro, todos los días de 6 a 7 de la noche para cerrar en alto el gobierno de la tarde en esta Z101. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Yo también quiero saludar este acto de lanzamiento de una precandidatura del ingeniero Ramón Alburquerque. No porque sea un compañero nuestro aquí en la Z101, sino porque yo entiendo que al PRM le conviene, desde el punto de vista político, tener otras voces dentro del escenario político actual y no exactamente de manera exclusiva la voz de la campana reeleccionista. Yo creo que esas voces críticas que denuncian debilidades, tanto internamente en el partido como debilidades que son visibles en el país, le conviene al gobierno de turno, porque eso hasta le ayuda para corregir algunas situaciones. Y en lo que tiene que ver ya con la aspiración personal de Ramón, yo creo que es importante. Yo compartí con Ramón desde la presidencia de Salvador Jorge Blanco, secretario técnico, cuando él era el secretario técnico, un joven profesional de mucha calidad, muy capacitado, y desde entonces hemos venido compartiendo, y yo creo que tiene toda la calidad y toda la preparación para ser presidente de la República. Que pueda llegar ahora o no, eso es otra cosa, pero yo creo que es importante porque le da al Partido Revolucionario Moderno la oportunidad ya de ir exhibiendo otras figuras que Luis Abinader, yo entiendo que tiene asegurada la candidatura. Que se reelija ya es tarea de la población votante, pero por ejemplo para el 28 el PRM necesitará figuras que ya estén proyectadas como posibles opciones. Mira, Rosendo, un inciso dentro de tu valoración de ese acto que llevó a cabo el ingeniero Ramón Alburquerque, a quien felicitamos. Habrá muchas críticas y hubo aciertos y desaciertos como en toda obra humana, pero óyeme, cuánto talento hubo en ese gabinete de Salvador Jorge Blanco. Uno se pone a pensar en la historia de las figuras que ahí estuvieron y lo que pasó después, y hubo mucha gente capaz, independientemente, insisto, de la valoración que usted pueda tener. En la parte económica hubo gente talentosa, en la parte de infraestructura hubo gente talentosa, en la parte política de ese gobierno hubo gente que... Emanuel Esquea fue el consultor jurídico, por ejemplo. Jurídico, sí. De una capacidad que yo creo que nadie va a poner en duda. Atuey de Camp, secretario de la presidencia. Bernardo Vega es un individuo que a mucha gente le podrá gustar o no, pero que tiene aportes indudables en la construcción del pensamiento económico dominicano. Y luego tú tienes al propio ingeniero Ramón Alburquerque y vas pasando por otros ministerios y secretarías. Definitivamente que fue un gabinete que tuvo, yo diría que figuras interesantes. El PRD para entonces era un partido de mucha calidad, con mucha gente calificada, capacitada, y esa gente fue al gobierno. Algunos no fueron, pero la mayoría sí. Y fue, como tú lo dices, un gabinete de muchas figuras calificadas para estar en los puestos que desempeñaron. Los resultados, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Miren, señores, la agenda geopolítica mundial bastante activa este fin de semana. Vamos a comenzar por allá por África. El Sudán, el intranquilo Sudán. En un momento el país más grande que tenía África hasta que se dividió norte-sur. Grande. Exacto. Enorme. El Sudán, que ha venido desde que básicamente se estabilizó un poco luego del golpe de Estado del 19. Correcto. Cuando aquellas protestas populares bastante violentas y bastante pronunciadas condujeron a un golpe de Estado, a la deposición del presidente Omar al-Bashir por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, las Fuerzas Armadas aprovecharon ese descontento popular que había y depusieron a un presidente que ya tenía más de 30 años en el poder. Ya no aguantaba más pobre, eso. no le dio tiempo. Sí, entonces... ahí se pusieron, las Fuerzas Armadas tomaron el control, se instaló una junta de generales para gobernar el país, con la promesa de convocar a unas elecciones para volver a la democracia, pero eso no ocurría. Se le olvida siempre. Eso no ocurría, entonces vino otra vez el descontento y se produjo un segundo golpe ya en el año 2021. Y ahí dos generales
habían estado más o menos de acuerdo dirigiendo el país. El general Al-Burhan, que es el jefe actual de las Fuerzas Armadas y que básicamente es el presidente del país, y el general Dagalo, que es habían estado entre los dos, básicamente se habían puesto de acuerdo, pero ahora han surgido unas divergencias entre ellos por el control del país. El general Dagalo dirigiendo unas fuerzas paramilitares, se dice que más de 100,000 hombres, que él quiere que sean reconocidos como parte del ejército regular del Sudán, y ahí ha venido la confrontación entre los dos generales y básicamente visiones diferentes en cuanto a la manera de dirigir el país. Bueno, pues desde el sábado el Sudán está siendo escenario de encarnizados combates en la capital Jartum, pero también en otras ciudades importantes del país, de ese país africano, y ya se contabilizan, según los informes de esta mañana, en por lo menos 100, pero yo creo que mal contados, 100 muertos en medio de los combates, y dicen que más de 1,000 heridos. Hay llamados desde la comunidad internacional para que se busque un acuerdo y se logre, el alto al fuego, pero parece que las divergencias que hay entre estos dos generales, que repetimos, habían estado en principio de acuerdo, pero ahora por un tema de visiones diferentes en cuanto a la dirección del país y sobre todo en cuanto a la conformación de las Fuerzas Armadas, pues ha explotado esta contienda armada que muchos temen que pueda convertirse y extenderse hacia una guerra civil. Por eso está la preocupación mundial en ese tema allá en el Sudán, sobre todo porque la historia demuestra que los conflictos en África a veces son muy difíciles de resolver. Por otro lado, hay preocupación en Occidente, Estados Unidos, la OTAN, porque de repente ha aparecido en Moscú, en la Unión Soviética, el ministro de Defensa de China. Llega a Rusia y es recibido en audiencia especial por el presidente ruso Vladimir Putin. La verdad que esto ha causado preocupación porque los pronunciamientos que se dan desde China y que ha hecho el mismo ministro de la Defensa china, bueno, pues son bastante preocupantes. Dice que mientras sucede todo esto en el sudeste asiático, como decíamos, pues la llegada de Li Shangfu a la Unión Soviética, pues con el discurso de que los lazos de unión son más fuertes en la actualidad entre China y Rusia que durante la Guerra Fría, y eso lo dice el general, pero por el otro lado, el gobierno chino, confirmando la presencia de su alto oficial en Moscú, el régimen chino confirma que el ministro de Defensa ha viajado hacia Rusia y que comenzó una visita oficial, dice que con el propósito de ampliar las relaciones entre los ejércitos de ambos países, que han seguido manteniendo un elevado nivel operativo. ¿Qué es lo que se teme? Bueno, pues que China comience efectivamente, como se viene temiendo desde hace mucho tiempo, e incluso hasta como se sospecha que ha estado ocurriendo, de prestar asistencia militar efectiva al gobierno o a Rusia en lo que tiene que ver con la guerra de Ucrania. Esa es la preocupación principal, y sobre todo porque hay que recordar que hace apenas una semana y pico, la semana pasada, estuvo de visita en Rusia el presidente de China, Xi Jinping, y ahora luego de esa visita llega entonces el jefe de las Fuerzas Armadas chinas a Moscú. Esto definitivamente envía
un mensaje contundente en el sentido de la alianza que existe entre las dos naciones y sobre todo cuando China ya no esconde sus propósitos de ganar una notoriedad y una hegemonía mundial que la ponga en contrapeso con Estados Unidos y con el Occidente. A eso agréguele entonces que llegó a la América Latina ayer el canciller ruso Sergei Lavrov, entró por Brasil, pero irá también por Venezuela, por Cuba, por Nicaragua, lo que indica que Rusia, que se siente un poco aislada en el teatro internacional, anda buscando reforzar su alianza con los países que de alguna manera le son allegados o aliados en la América Latina, y eso es preocupación también para Estados Unidos, sobre todo cuando Rusia está entrando al escenario de la América Latina, tratando todavía de complicar un poco más las cosas. Así anda el escenario geopolítico mundial. La verdad es que hay muchos temas que están en la palestra y de verdad demuestran que cada día y con el paso de las horas la situación se complica más en diferentes escenarios. Llévatelo, Cundo.